Eh, el humanismo cristiano tomista aporta una perspectiva diferente al momento central del documental. Bueno, pues este se basa como en la dimensión filosófica y ética, es decir, que se basa en los pilares de la moral, el bien común y la dignidad. Bueno, pues destaco tres aportes importantes. Uno es se basa en la ética del bien común, es decir, que se enfoca más en que las tecnologías deberían aportar al bienestar de un individuo y no, digamos, en centrarse en el tema comercial o político. Digamos, en el documental se veía bastante que las empresas le apuestan más es a los fines de ellos, como empresa, como comercial, que calidad del otro aspecto importante es que el humanismo cristiano tomista va enfocado como mucho en el derecho a la privacidad, en que se debe respetar esa autonomía individual que hay. Y bueno, pues, en contraste al, al documental, se evidencia que no se tiene muy en cuenta la privacidad de los datos de nosotros como individuos. Y bueno, ya por último, algo que se destaca del humanismo cristiano es que eh, él hace énfasis en que la vida humana no debería ser tratada simplemente como un cálculo estadístico, sino que también se debe ver que pues también somos personas, tenemos una moral y pues una ética. Ok. Digamos, complementando lo que dice nuestra compañera Daniela, eh, pues básicamente, viéndolo desde la parte cristiano-tomista, eh, pues estamos dejando a un lado lo que es básicamente la humanidad, lo que nos hace ser humano, nuestras costumbres de ser humano. Eh, Básicamente al principio del video nos mostraba que muchos empleos van a ser muy reemplazados por máquinas. Sin embargo, pues como se dijo en algún punto, van a haber empleos que no van a poder reemplazarse, sino eh, van a tratar de igualarlos, como por ejemplo el pensar. El pensar como humano nunca lo va a poder reemplazar una máquina, o por lo menos no lo veo muy próximamente. Hay grandes retos, muchísimos retos como lo es eh, la privacidad de los datos. Cualquier persona, cualquier multinacional puede estar adquiriendo nuestros datos y no sabemos con qué fin lo pueden estar manipulando. Se vienen, digamos, muchos retos, entre esos, como les mencioné, la privacidad de los datos, pero también ir más allá de evolucionar como el pensamiento de no vamos a ser reemplazados, sino vamos a mejorar ciertas partes de nuestra vida y como humanos también tenemos que ir afianzando ciertas habilidades para no quedarnos obsoletos. Bueno, eh, el video o el documental plantea tres partes importantes. Dos de ellas ya las mencionaron. La primera es ese debate ético y moral de, bueno, hasta dónde puedo llegar yo o hasta dónde puede llegar esa manipulación de los datos, viendo por el bienestar de de las personas y también cómo nos coacciona también a portarnos de alguna forma, ¿sí? Entonces, en el video mostraban que mmm, todo está monitorizado, ¿sí? Mostraban varios ejemplos que era como el supermercado, tú vas y hay miles de sensores que dicen si cogiste o no cogiste algo de la tienda, ¿sí? Entonces, ese uso de la tecnología se puede dar para el bien, que es tener en cuenta que, bueno, se van a reducir los robos, las personas pues van a tener como responsabilidad vial, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto eso permite que las personas sean ellas mismas, que no estén siempre obligadas a comportarse como les exige por el hecho de que los están observando todo el tiempo? ¿O de verdad son libres, ¿no? Que es lo que plantea, digamos, en alguna parte el humanismo cristiano, Tomásino, ¿sí? Que pues debemos velar que las personas tengan su libertad, que todo sea en pro y en bienestar de las personas, ¿no? Otro debate
como nos mencionaban Marlon, también es la parte económica, ¿no? Entonces, estas inteligencias o estos sistemas inteligentes nos benefician mm, en muchos aspectos, ¿sí? Pero también está el debate bueno, solo lo utilizamos para que el capitalismo crezca y eh, las empresas tengan que pagar menos empleados, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde queda la parte de pensar en las personas? ¿Sí? Que el crecimiento económico para las empresas y para las personas que tienen recursos va a ser gigantesco, ¿sí? Pero para las personas del común que tienen que trabajar, que tienen que buscar cómo sustentarse, pues eh, no, no se va a tener en cuenta, ¿sí? Va a afectar a las personas del común. Y por último, eh, bueno, esta es la parte de la moral, ¿no? Entonces, el documental planteaba algo muy interesante y es mostrar que la moral, bueno, la ética depende del lugar en donde estés. Es decir, es una moral contextualizada y no debería ser así. Según Kant, lo que debemos hacer es tener una moral que sea global, o sea, que sea lo mismo que pensamos aquí, que se piensa en Alemania, en Francia o en donde sea, ¿sí? Porque de qué depende que, digamos, en el caso de los vehículos automatizados, que era el último ejemplo que daban en el video y relacionando con el artículo del Moral Machine, eh, ellos tenían que tener en cuenta pues qué está bien, a quién darle prioridad en el caso de que vaya a haber un accidente con los automóviles, ¿no? Entonces, en una parte era más importante darle prioridad a los niños, pero en otra parte era más importante darle prioridad no sé, las personas de la tercera edad o a las mujeres, ¿sí? Cuando pues debería prevalecer la vida de todas las personas como equitativamente, ¿sí? Y son cosas que pues hay que ir pensando. ¿Cuáles son como los retos que tienen pues la utilización y la adaptación de estas inteligencias a la sociedad? Pues que sí o sí deben haber políticas muy estrictas de cómo se manejan los datos, de hasta dónde permitimos que esas inteligencias afecten nuestra vida y eh, creo que eso sería. Bueno, sí, bueno, buenas tardes. Todo este tema del documental y cómo se interrelaciona con la perspectiva del humanismo cristiano tomista, pues nos invita mucho a replantear ese rol que juega la tecnología en nuestra sociedad. O sea, cómo desde la transformación digital, la generación y la generación masiva de datos, es todo según que se está viendo ahorita, nos ofrecen unas inmensas oportunidades, pero también plantea muchos dilemas éticos que pues obviamente requiere un compromiso mucho más de nosotros de empezar a cuestionar cómo va a cambiar nuestra forma de vida y cómo lo vamos a regular o cómo lo vamos a permitir que se integre a nuestro estilo de vida y cómo lo va a cambiar. Eso, eso nos lleva a la siguiente pregunta de que esos retos del siglo XXI en temas de la generación de los datos, en temas de la relación con la sostenibilidad, y es que gracias a esa enorme cantidad de datos que se genera, se requiere una protección de la privacidad, un manejo ético de la información, evitar que sean vulnerados esos datos y que esos datos no nos lleven a una desigualdad. Entonces, ahí pues hay que tener un equilibrio entre las dos cosas, entre que no nos afecte en nuestra vida diaria, que el impacto no sea que nos cambie nuestra forma de vivir y que haya una equidad entre todos. Que en el documental lo menciona mucho, que ese es el tema esa del moral machine, que nos hace recordar que cada decisión impacta en la vida real, no son simulaciones, sino que todas esas automatizaciones que se crean, todos esos autos autónomos, todas esas tecnologías que ayudan a analizar con nuestros datos toda nuestra vida, hacer proyecciones, tiene un impacto muy real en la vida y el entorno. Lo que ustedes mencionaban del tema
de, de la pérdida de fuerza laboral a raíz de ese reemplazo que va a haber con las máquinas o con la inteligencia artificial, es cómo nosotros nos replanteamos, cómo nos reinventamos para ir a la par de ese crecimiento de la energía, de la inteligencia artificial, de cómo vamos a la par, cómo nos reinventamos y ya, pues todos esos trabajos están cambiando, están evolucionando gracias a todas las tecnologías y ya no se requiere una fuerza laboral de acciones, sino más de estrategia, de cómo interactuar con esa inteligencia artificial y de todas esas máquinas para que nos den, para que sea beneficio para todos y no dependamos eh, eh, 100% de ellas. Entonces, creo que es indispensable entonces que estos diseños, que estas tecnologías se integren muy bien en la dignidad de cada ser. O sea, eso es lo que, como que en un conjunto, todo el sistema de la perspectiva del humanismo cristiano tomista nos lleva a eso, que todas esas tecnologías nos ayudan a nosotros como personas, que siempre se vea a la persona como sí y no como el pro de generar ganancias, sino también que las ganancias sean a nivel personal, que ayuden a la gente, que ayuden a los más necesitados y que haya una equidad y que no se amplíe esa brecha que hay entre unos sectores y otros.